Hola Lucy, bienvenida. Estaba acá todavía conectando. Hoy vamos a trabajar en meditación, otra virtud. Y bueno, voy a hablar un poquito y presentar esta virtud y luego vamos a hacer la meditación como hacemos siempre. ¿Cómo estás? Bueno, ya que por ahora estamos solas, si tenés alguna pregunta, aprovechame también. Trato de siempre estar abierta a lo que ustedes también me propongan. Así que es tu oportunidad. Mientras tanto, bueno, yo mientras, por si se te ocurre algo que quieras saber, que quieras explorar, que quieras indagar, en principio lo que voy a hacer es empezar a explicar esta virtud que para mí, bueno, es una gran virtud. Yo soy docente hace mucho tiempo y es una actividad que desarrollo con mucho amor hace muchos años y que me ha llevado por un recorrido largo y digamos de todas las emociones, ¿no? El enseñar y el aprender siempre es un ida y vuelta, y ahí donde uno enseña aprende también. Y generalmente no lo vemos como una virtud, sino más bien como una obligación, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, sobre todo cuando iniciamos de muy chicos el aprendizaje, tiene más que ver con estar obligados a ir a la escuela, ¿no? Es como, bueno, no me queda otra, mis papás me mandan a la escuela, voy a la escuela. Y cuando ya terminamos ese periodo del primario y del secundario, realmente creo que las personas tienen la oportunidad de hacer un salto enorme, si realmente somos conscientes de la oportunidad que es ese momento de la vida, como tantos otros, ¿sí? Hoy hablaba un poco del tema de las edades, y si, digamos, la edad marcaba un poco el tipo de aprendizaje que vamos a hacer, ¿no? O sea, yo pienso que estamos como tan programados creyendo que hay un momento para estudiar más que para aprender, que olvidamos que en la vida uno viene a permanentemente estar en un proceso de aprendizaje, que es un proceso interno, es un proceso de poder conocerte a vos mismo, en definitiva, y en realidad ese es el mayor recorrido que puede hacer cualquier ser que viene a la Tierra, desde mi punto de vista. Y a veces nos olvidamos de que eso es muy importante, y entonces entramos como en la obligación de ir a estudiar, ¿no? Al menos a mí me ha pasado. O sea, yo cuando estudiaba no era tan consciente de si eso que estudiaba me iba a servir o no. Digamos, no todo lo que aprendí a nivel de conocimiento se transformó en el futuro en sabiduría. Yo hice una carrera entera donde gran parte del expertise de esa carrera a mí no me entusiasmaba demasiado, y después hice una segunda carrera donde empecé a conectar un poco más con otras habilidades que tenía la disciplina, y ahí me enganché mucho más con el tema de aprender. Y creo que también en ese momento entendí que el título como tal es como el resultado, ¿no? Hoy hablaba también de esto, es el resultado, pero no es lo que en definitiva te termina de llenar, sino que es cuando uno descubre que algunas de las habilidades que fuiste integrando en cualquier aprendizaje, hola Nati, ¿qué tal?
las podés aplicar en algo. Entonces, para mí el aprendizaje, como lo estoy planteando hoy, y el objetivo de activar hoy esta energía, como virtud, tiene que ver con esto, con ser conscientes de que nosotros podemos aprender e integrar muchos conocimientos, pero no es lo mismo el conocer sobre algo que el aprender realmente, porque el aprender implica un paso que es importante, que es el de integrarlo a la acción. Y también otro elemento que para mí es muy importante en el aprendizaje es el no quedarnos con lo que nos dice el otro como la verdad, porque muchas veces lo que sucede en una clase es: yo te estoy diciendo algo, soy tu profesor y, digamos, vos adquirís el conocimiento de lo que yo te estoy diciendo, y está bien, pero no cuestionás si realmente eso que dice por ahí ni el profesor, sino que lo dice un autor, alguien fuera, es realmente algo con lo que tu ser vibra, ¿no? O sea, tal vez es el paso siguiente del solo integrar el conocimiento, es el punto donde nosotros aprendemos a cuestionar lo que nos están de alguna manera introduciendo. Tengan en cuenta que a nivel de energía, un conocimiento como tal o un aprendizaje, si viene de la afuera, es una energía que estamos introduciendo en nuestro campo, ¿sí? Y que, digamos, si queda introducida puede quedar fija, sin, digamos, que suceda nada, pero está ahí, lo cual implica que en cualquier momento puede ser activada, ¿sí? O la dejamos como está, entonces queda, ¿sí?, quieta, firme en ese lugar donde entró. Y muchas veces, si no nos permitimos el proceso de profundizar sobre esa energía, puede que esa energía active lo que llamamos una programación en el campo. O sea, la tomamos como tal, nosotros no hicimos nuestro proceso y, digamos, como cuando éramos chicos, queda grabada en nuestro inconsciente y de alguna forma está limitando nuestros procesos de aprendizaje posteriores, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros adquirimos información, si no hay un proceso donde esa información la trabajamos, queda activada a nivel inconsciente. Tal dijo tal cosa, esto se hace de esta manera, es la única forma de hacerlo, ¿no? Y cuando aparecen esos conocimientos tan fijos, que muchas veces los docentes sin querer transmiten, docentes, maestros, instructores, coach, digamos, quien esté dando una capacitación, si nosotros lo tomamos como la mera verdad, puede que, digamos, quede eso activo en nuestro campo. Hola Marcela, bienvenida. Entonces, aquí mi intención sobre todo es que nosotros con la meditación hoy podamos activar esa capacidad de aprender y procesar los conocimientos desde un lugar de conciencia, ¿sí? O sea, no solo del lugar de adquirir el conocimiento para aprobar un examen, para demostrar que sé, sino desde el lugar de que este conocimiento va a tener una función en mi campo y yo siempre puedo elegir tomarlo o transformarlo, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, en el mundo del conocimiento de las energías y de la espiritualidad, esta idea de lo tenés que hacer como te lo enseñé, porque si no, nada, no sé qué puede pasar después. Bueno, cuando la información llega con tanta rigidez, el aprendiz no procesa la información y tal vez se pierde de compartir
en el mundo y consigo mismo sobre todo, un conocimiento que ya trae. ¿Sí? Cuando nosotros nos introducen los conocimientos de una forma tan rígida, donde a vos te dicen, esto lo tenés que hacer así, porque de otra manera, no sé, te pintan un panorama muy negativo, ¿sí? Es una forma de limitar tu aprendizaje. Y es una forma de que vos no crees desde tu aprendizaje. Y esto es importante entenderlo, ¿sí? Porque cuando nosotros programamos a otros con esa intención, que muchas veces es inconsciente, el creador tiene esa idea de que si yo creé una técnica no puede ser modificada, ¿sí? Que si yo creé algo, hacelo como te lo digo, porque si no, es un peligro, ¿sí? Son extremos. Y son extremos que impiden la evolución de la conciencia, porque cada ser vino a bajar un conocimiento que va a integrarse con los conocimientos de los demás. Entonces, no existe esto de una sola forma de hacerlo, ¿sí? Y realmente, si yo te estoy educando desde el miedo y te estoy introduciendo un miedo, eso va a estar activo en tu campo energéticamente. Entonces, cuando hagas algo, vas a tener miedo de hacerlo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros, ya sea en un rol o en el otro, tengamos esta apertura que nos permita no tener miedo del aprendizaje ni tener miedo de aplicarlo como nos salga. Obviamente que en la materia sobre todo, porque en el campo de la energía para mí ahí hay una cuestión que es un poquito diferente, pero en el campo de la materia, bueno, hay cuestiones que hay que tener cuidado, pues decir, bueno, si yo esto no lo hago con ciertos pasos, nada, el docente te va a decir, esto va a tener tales consecuencias, ¿sí? Y bueno, uno tiene que estar atento, sobre todo, no sé, elementos químicos, elementos de la arquitectura, estoy diciendo, ¿no? Así, bueno, no, hay una forma de hacerlo y hay una lógica para hacerlo de tal forma. Si vos querés probar otra, hacelo, pero hacelo con la conciencia de que tenés ciertos riesgos, ¿sí? En el mundo de la energía, para mí tiene un nivel diferente, porque todos esos miedos, ¿sí? Que están de alguna manera, que se pueden activar, en realidad no existen. O sea, son más programaciones que ya trae la persona de por sí. Entonces, cuando nosotros empezamos desde la energía a romper los miedos, esos miedos que vamos rompiendo van a ir bajando al campo de la materia y van a flexibilizar el movimiento de la energía, ¿sí? Digo, para traerlo al punto donde para mí no es lo mismo enseñar algo que es totalmente material, porque bueno, hay consecuencias que uno ve que en la materia tienen un efecto, y si bien en la energía pueden tener ese efecto, como la energía es algo que tiene otro nivel, no tenemos que tener miedo de trabajar amorosamente. Siempre que uno está trabajando y es consciente que su intención es amorosa y cuidadosa, no vas a tener un riesgo a la hora de, aplicar algo. Si nosotros nos damos cuenta a nivel energético que estamos en una energía de enojo, de bronca, de ira o de miedo, bueno, ahí hay que tener un poco más de cuidado con lo que uno está haciendo a nivel de energía, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante. O sea, para mí yo no tengo miedo, sé de qué lugar activo una energía, ¿sí? Porque siempre uso la energía del amor. Pero si yo me encontrara en una emoción negativa, ¿sí? Tengo que aclarar mi intención energéticamente, ¿sí? Entonces es importante este conocimiento que tiene que ver más con el mundo de la energía, ¿sí?
¿Qué implica hacer un aprendizaje? ¿No? Dentro de lo que es el mundo del aprendizaje, nosotros podemos adquirir habilidades, ¿sí? Conocimientos, como dije antes, acciones, conductas concretas y valores. Entonces, cuando nosotros estamos introduciendo información en el campo de alguien que está aprendiendo, estamos haciendo un cambio a diferentes niveles del campo. Estamos haciendo un cambio primeramente, generalmente mental, ¿no? O sea, todo lo que es el campo de la mente y del pensamiento, cuando uno adquiere conocimiento, está cambiando la estructura de la mente. Y es importante entender que nosotros a través de adquirir conocimiento vamos cambiando nuestra mente. Hola Obed, ¿qué tal? Entonces, ¿qué es importante de este movimiento de la mente? Cuando nosotros vamos creciendo, el campo mental se va, de alguna manera, como fue programado demasiado durante mucho tiempo, si nosotros no tenemos capacidad o no hicimos ningún tipo de limpieza sobre el campo mental, se va como ralentizando y entonces empieza como a endurecerse energéticamente. Y para activarlo, además de la limpieza energética, es muy importante seguir aprendiendo cosas que no sabemos. O sea, desafiar nuestra mente para aprender conocimientos nuevos. O sea, cada tanto tiempo, algo que sugiero es empezar una actividad que nunca hiciste antes. Y desafiarte a hacer algo que no estaba en tu campo, ¿sí? Yo permanentemente estoy de alguna forma incorporando algún conocimiento que antes no tenía. Es como durante un tiempo, por ahí me concentro en un conocimiento, aprendo, y cuando siento que ya lo tengo como, digamos, lo manejo, empiezo con otra cosa. O sea, y de esa forma obligo a mi mente a estar permanentemente aprendiendo cosas. ¿Sí? Entonces, ese es un campo que se puede modificar muchísimo a través del conocimiento. Por supuesto, cuando activamos nuestro campo mental con el conocimiento, eso genera un cambio a nivel emocional. Por eso no solo aprendemos conocimientos o herramientas desde la mente, sino que nuestras emociones van cambiando. Hola Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, cambia campo mental, cambia campo emocional, cambia campo físico, ¿sí? Por ejemplo, si el aprendizaje a mí me permite desarrollar una nueva habilidad, estoy cambiando también mi campo físico. Por eso es importante llevarlo a todos los campos y activarlo en todos los campos, ¿sí? Cambia campo espiritual. Si yo empiezo a desarrollar una actividad que para mí me conecta con mi ser, cambia mi campo espiritual, porque empiezo a descubrir muchas veces habilidades que no estaba desarrollando, no estaba explotando previamente. Entonces, hacer actividades nuevas, bienvenido Diego, ¿qué tal? Nos permite hacer un cambio, no solo a nivel mental, no solo a nivel emocional, no solo a nivel físico, sino también a nivel espíritu. Porque si yo estoy conectando con una habilidad, mi espíritu se expande, ¿sí? También cambia el campo astral. O sea, a medida que nosotros hacemos actividades o aprendemos nuevas actividades, nuestro campo, digamos, emocional, pero la parte del campo astral, ¿sí? Se va modificando, se va refinando, empezamos a trabajar con los aspectos de la simbología del campo, ¿sí? Porque muchas veces cuando aprendemos, primero tomamos el conocimiento, pero después creamos a través del conocimiento. Y cuando creamos, estamos cambiando nuestro campo astral. Estamos evolucionando y elevando la energía de ese campo también,
¿sí? Y por supuesto, todo esto, cuando está activo, desarrolla los dones del alma. Por eso, cuando nosotros trabajamos la energía y realmente estamos aprendiendo a nivel de la conciencia, bienvenido Víctor por ahí también, estamos desarrollando, y Yadi, a un nivel superior, ¿sí? Entonces, el conocimiento implica también entrenarnos. Empezamos aprendiendo, incorporando conocimiento, ese conocimiento lo procesamos, internalizamos, sacamos nuestras conclusiones y empezamos a desarrollar a partir de nuestro ser nuestra propia comprensión. Eso es entrenar desde el campo del pensamiento y del aprendizaje, como cuando aprendes a hacer actividades físicas. Empezamos y al principio nos cuesta y estamos duros y no entendemos bien cómo se hace y por más que lo vemos no nos sale, tal y como vemos, por ejemplo, una actividad física, una clase de educación física, pero luego empezamos a flexibilizar nuestro campo físico y a aprender. Y si sos consciente, te vas a dar cuenta que no solo se mueve tu campo físico, sino que todos tus otros campos se están moviendo y alineando para que puedas hacer, por ejemplo, mejor una clase de yoga, ¿sí? El yoga, por ejemplo, es una actividad que nos conecta mucho con el campo de la energía. Entonces, vamos trabajando todos los campos, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, algo importante para mí como docente y que veo que está sucediendo sobre todo en los últimos tiempos con los no los adolescentes, porque puedo entenderlo en el primario, en el secundario, pero veo que esto está sucediendo a nivel ya universitario y está bueno aclararlo. Tu aprendizaje nunca depende de quién es tu docente. Eso creo yo. Yo he tenido muchísimos y diferentes docentes, pero el aprendizaje nunca depende del docente. Siempre depende de la pasión que el alumno tiene, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes que más allá de que tal vez un docente sea más divertido, uno menos divertido, uno más activo, otro menos activo, o como sea, por algo nos tocó ese docente o ese maestro, y dejar de pretender que el docente sea un entretenedor, porque no es el objetivo. El objetivo es si esa persona realmente puede trasladar un conocimiento y activarlo en tu campo. Si yo puedo a través de contarte algo, de transferir mi experiencia, de ayudarte a mover tu propio campo, puedo transferir algo que a vos te enriquezca. Y también es importante tener en cuenta que a veces los conocimientos que nosotros adquirimos en algún momento de la vida y por ahí no los usamos durante un tiempo y creemos que no nos sirven para nada, tienen una función, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado de estudiar química en el secundario y decir, bueno, yo no voy a hacer nada con esto, o al menos creía eso, o lo mismo con biología, ¿no? Ya lo habrán estudiado en el secundario todos por aquí, y sin embargo, la realidad es que esos conocimientos entran para algo en nuestro campo, y después de mucho tiempo, cuando empecé empecé a estudiar el campo de la energía, muchos de esos conocimientos que yo he adquirido de muy chica me
ayudaron a comprender lo que tenía que comprender ahora. ¿Sí? Entonces el conocimiento que vos adquiriste en un momento y te parece que no te sirve para nada, tal vez en un futuro sí te sirva, porque por algo tu alma ese conocimiento lo tomó. Hola Marina, bienvenida. Entonces es importante también entender esto, que muchas veces creemos que ciertos saberes no nos sirven porque no los vamos a usar tal y como nos lo enseñaron, pero la realidad es que nos activan algo en el campo que muchas veces nos sirve en el futuro. Yo es que he pasado por muchas actividades y trabajos diferentes, la verdad que agradezco porque cada actividad que fui haciendo y cada conocimiento que fui adquiriendo en el pasado me hizo más hábil para otra cosa. Entonces, nunca pensar que lo aprendimos para nada, lo aprendimos para algo. El tema es descubrir para qué. O sea, para mí la clase es descubrir para qué. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto para mí. O sea, entender que siempre somos nosotros los que elegimos a nuestro maestro, siempre somos nosotros los que elegimos los conocimientos, incluso de chicos, aunque no lo sepamos. Tenemos que recordar y valorar esos conocimientos que a nosotros nos hacían muy felices, pero también aprender de lo que nos pareció que era negativo. Vieron que para mí hay como dos formas del aprendizaje. Una es, que es la que está de moda ahora, que es que te diviertas, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer que el aprendizaje sea divertido. Vale. Ahora hay cosas para las que es necesario el esfuerzo. Entonces, cuando es necesario el esfuerzo, no alcanza con divertirte, porque necesitas exigirte. Entonces, no podemos pensar el aprendizaje solo desde el campo de la diversión. Está buenísimo, hay actividades y aprendizajes que se hacen divirtiéndose o se pueden hacer. Y hay otros donde lo que es necesario es esforzarnos un poco para introducir un conocimiento que a veces nos resulta más difícil. ¿Sí? Es lo mismo que yo te dijera, bueno, reíte en mi clase de gimnasia y no hagas la clase. O sea, me pongo a entretenerte, pero no te enseño las cuestiones técnicas. Y a veces es necesario el conocimiento técnico y hacer el esfuerzo, ¿sí? Y otras veces es necesario el liberarnos, alegrarnos, ¿sí? Para aflojar. Entonces, si nosotros integramos ambos, podemos realmente adquirir un aprendizaje profundo, porque puedo entender cuando un maestro me está haciendo esforzar para algo, cuando un maestro me está entreteniendo con otro objetivo, ¿sí? Y ambas cosas están buenas. No se puede pensar el aprender con una sola línea. Hola Marce, ¿qué tal? Sino que tenemos distintos niveles desde los que nosotros podemos hacer el aprendizaje. Bueno, si alguien tiene una pregunta, hágala. Si no, ahora última temática. Hola Taku, también bienvenida. Si no, digamos, lo último que quería decir, sobre todo para que para que se comprenda esta idea de esta meditación, es además, nosotros vamos a ir desde el proceso de aprender o de la energía del aprendizaje como virtud a la conexión o la comprensión de la activación de la sabiduría interna. O sea, la idea es que nosotros podamos realmente entender que no es lo mismo el adquirir un conocimiento que procesarlo y activar nuestra sabiduría. ¿Sí? Entonces, la sabiduría no viene de este centro, viene de un centro más alto y viene del alma. Por eso, sí, hola,
Por eso importante permanentemente estar meditando para poder ir expandiendo los centros superiores y podernos permitir bajar el conocimiento, ¿sí? O sea, el conocimiento que viene del alma, porque nuestra alma es un recorrido más grande que el de nuestro cuerpo físico de esta vida. Entonces muchas veces empezamos a bajar conocimientos importantes porque vienen de la energía del alma, ¿sí? Otro trabajo importante a hacer para despertar la sabiduría, o la Juli también, por aquí, es el trabajo de elevar la energía Kundalini. O sea, nosotros tenemos en nuestro chakra raíz una energía que dicen los maestros que está dormida, que es nuestra energía sexual, que a medida que vamos trabajando la energía, y de hecho nosotros la estamos moviendo en las meditaciones porque estamos permanentemente trabajando con el canal central, el canal Yuyuma, es ir elevando esta energía para ir elevando nuestra frecuencia vibratoria y digamos, despertando conocimientos con nuestras meditaciones muy suavemente que nos permitan ir conectando con esa sabiduría que tiene nuestro ser. Cuando nosotros elevamos esta energía, ¿sí?, hacia los niveles superiores, sin miedo, ¿sí?, porque hay muchas cuestiones con respecto a la energía Kundalini, el tema de los riesgos, y uno tiene que hacerlo suavemente, pero a medida que nosotros hacemos este proceso o este trabajo de elevar nuestra energía, también vamos despertando conocimientos que no son de esta vida, ¿sí? Entonces es muy importante ir trabajándonos energéticamente porque realmente tenemos una sabiduría y un conocimiento que olvidamos y que a medida que nosotros vamos trabajando en nuestros campos vamos despertando, ¿sí? Por eso, digamos, armé los 3 cursos y bueno, se vienen 2 cursos más, ¿sí?, que estoy armando ahora, que son sorpresa, pero que tienen que ver con estos procesos, ¿no?, donde nosotros empezamos a aumentar aún más todavía la frecuencia, para que la frecuencia esté más elevada de forma continua. La energía Kundalini, ¿cuándo se puede activar en algo específico? La energía Kundalini está en tu campo, ¿sí?, en tu campo físico. Vos la podés activar, lo que pasa que hay que ir haciendo un trabajo paulatino, ¿sí?, porque es una energía que es muy potente, se puede activar sin que vos te des cuenta, naturalmente, ¿sí? Es una energía que lo que hace es ir despertando, digamos, toda la energía de tu columna, ir elevándose, ¿sí? Y se puede sentir cómo esta energía se va elevando y va, digamos, de alguna manera moviendo tus centros principales, ¿sí?, y despertándolos. ¿Cuándo se puede activar en algo específico? Vos podés, a medida que vas trabajando en la energía, ir conectando con algo que vos querés, ¿sí? Pero tu campo tiene que estar preparado para eso que vos querés, de la forma que lo querés, porque también hay, digamos, que una energía se mueva en tu campo, digamos, siempre se va a mover lo que nosotros queremos. El tema es, digamos, cuáles van a ser los procesos por los cuales esa energía me lleve o a un destino o a otro en un punto, ¿sí? Y va a depender de lo que yo quiero. Si yo pido algo que es relativamente está activado fácilmente en mi campo, o sea, no tengo yo ningún bloqueo energético respecto de eso que estoy pidiendo, la energía se va a mover
más rápidamente para que yo lo obtenga. Si por otro lado, digamos, tengo miedos, bloqueos, inseguridades respecto de eso, la energía se va a mover igual. Lo que pasa es que me va a llevar a otro lugar para que yo elimine esos miedos que tengo. Porque es una energía que, digamos, que justamente lo que hace es materializar. Pero, digamos, hay que entender que materializar es materializamos lo que hay en nuestro campo. Entonces es importante eso también entenderlo, porque no, digamos, no es una energía, si yo no tengo limpio mi campo, voy a activar lo que, digamos, tengo que aprender, básicamente. Esa es la... Entonces, depende de lo que esté pidiendo. Si mi camino está limpio, porque, digamos, está así, voy a activar la materialización directa. No sé si ahí respondí, pero creo que sí. ¿Sí? Es una energía que hay que trabajarla continuamente y que, digamos, hay que ir viendo de qué manera vos te está impactando un trabajo de esta energía. O sea, si a vos te está haciendo sentir bien, ¿sí? Bueno, la dejás fluir la energía. Si ves que algo se bloqueó, bajás un poco el nivel de activación de la energía para dejarla hacer su proceso, porque es energía potente, ¿sí? Básicamente, en principio lo que puedo decir es eso. No recomiendo de uni de trabajarla todos los días, por ejemplo, ¿sí? Sino más bien, bueno, darte tiempo, ver cómo son los efectos. Hola Adriana, ¿qué tal? Muy importante ver cómo son los efectos de la energía en tu campo, ¿sí? Si querés decirme algo, Adriana, primero háblame por texto, ¿sí? Esa es mi recomendación. Si ya tenés una práctica bastante continua, bueno, ahí uno sabe para dónde ir con la energía, ¿sí? Pero es la energía que nos ayuda a despertar la sabiduría más elevada, ¿sí? Desde la tierra, es nuestra energía madre, diríamos. Y después viene la energía de luz, o sea, amor y luz. Hola Vichy, qué lindo Vichy. Bueno, es una energía, aclaro, porque todo lo que tiene que ver con este despertar nos va ayudando a ir sacando el velo de la ilusión, nos va ayudando a correr todo lo que no queremos ver, lo que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Por eso decía, por ahí uno pide algo, pero no se está dando cuenta de que está volviendo a repetir, por ejemplo, el mismo patrón. Entonces, cuando vas despertando esta energía te trae el patrón una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que un día decís, no quiero más este patrón, tengo que cambiarlo, tengo que cambiar porque me doy cuenta que esto no va a funcionar, ¿sí? Entonces, esto es lo que, digamos, sucede. Por eso muchas veces dicen que puede llegar a ser doloroso, conflictivo, pero tiene que ver con esto, con que cuanto más nosotros nos resistimos a ver un patrón que por ahí tenemos súper arraigado, y esta energía lo que va a hacer es movértelo para que lo cambies, básicamente. Pero bueno, uno se resiste cuando no está preparado. Dice, ¿por qué esto no me sale? Bueno, no te sale porque estás repitiendo el mismo patrón y no lo querés ver y no lo querés aceptar, y nos pasa a todos, porque lo que estamos muy como acostumbrados a hacer de cierta manera, el mismo cuerpo físico se resiste y digo físico porque muchas veces así,
vos por ahí mentalmente decís, pero ¿cómo respondí esto? ¿Pero cómo? Y es el cuerpo que ya tiene como activado todavía un programa. Entonces, hasta que llega la información al último nivel, decís, no, esto ya no lo acepto más así. Y ahí cambia la experiencia. ¿Sí? Por eso, cuanto más nosotros sacamos estas energías del medio, más fluimos. ¿Sí? Pero bueno, a veces nos cuesta, nos da miedo, porque hay que tomar decisiones en la vida o moverse a otros caminos, y así como digamos, a veces puede ser fácil porque hay personas que son muy intrépidas, hay otros que no, ¿sí? Entonces conocernos y vamos a poder mirarnos como con más amor, ¿sí? O sea, y tampoco no autocastigarte si te equivocaste, que también es otra típica de los seres, ¿no? Como es mi culpa, no lo hice bien. Bueno, estamos aprendiendo, justamente a eso venimos, a aprender y bueno, y a soltar patrones, a veces por nosotros, a veces por nuestros antepasados, a veces son patrones sociales que están muy arraigados, entonces las personas que vienen a rebelarse, por ejemplo, con un patrón social es muy fuerte, porque digamos, se encuentran con que la mayoría no los entiende y así, ¿no? Entonces depende del patrón que estamos viniendo a transmutar, es digamos, la forma en la que vamos a ir moviéndonos. Todos tenemos distintos aprendizajes, ¿no? Por eso digo que escuchar al maestro, aprender de un maestro está fantástico, pero hay que procesarlo desde la propia experiencia, porque, digamos, te equivoques o hagas lo correcto, no importa, es tu experiencia. Entonces, cuando nosotros nos permitimos la propia experiencia, bueno, seguiremos nuestro camino y uno siempre va a tener como esa, y si digamos nos metemos en algo que no sabemos cómo salir, pedir ayuda, pero permitirnos escucharnos desde el corazón, desde el corazón, muy importante que sea desde este centro, ¿sí? Porque a veces nos metemos en un camino complicado porque hay que experimentar algo, aprender algo. Que si no nos metimos por el lado de lo erróneo, no lo aprendemos, porque no lo pudimos ver. Entonces, el aprendizaje no siempre viene, por eso decía, no siempre viene de los lugares fáciles, a veces viene de los lugares más difíciles, ¿sí? Y ese es el que más resiste el humano. Dice, no, yo tendría que vivir una vida, y ahí no quiero mezclar, porque para mí la felicidad no tiene nada que ver con que no tengas experiencias difíciles, sino que es una actitud interna, no de, bueno, más allá de esto, yo confío que lo voy a superar. Y activar esa energía sí nos permite trascender el miedo de que no podamos lograr X, ¿sí? Bueno, vamos a activar esta virtud en meditación. Tengo una mesa hoy medio loca también, después les muestro, pero salieron unas energías fuertes. Está la diosa Hathor, salió, esperen que chumé un poquito. Después hay una diosa Sedna, que habla de la energía infinita, el suministro de la energía infinita, que me pareció también muy interesante. La familia de las estrellas. Y acá apareció algo y porque se los digo por si a alguno le resuena o hay algo con esto que está procesando, busca tu propio lugar. Apareció el ángel de los lugares.
Así que me llamó la atención porque iba como jugando, barajando con las cartas y saltó luego de busca tu propio lugar el ángel de los lugares. Así que bueno, tal vez hay alguien que está en este aprendizaje buscando un nuevo lugar, ¿sí? Una nueva oportunidad, ¿sí? O un lugar donde aprender cosas nuevas. Entonces, a veces cuando nosotros estamos en el lugar incorrecto, tenemos que tomar la decisión de movernos a otros lugares, ¿no? Y de abrirnos nuevas puertas. Entonces, para mí puede venir por ese lado. Habla de confía y nos salió también el arcángel Gabriel por ahí. Así que tener la confianza justamente de que nosotros podemos, o sea, integrarnos en nuevas cosas, nuevos lugares, nuevas oportunidades. Algo de eso vino por aquí. Bueno, vamos a invocar. Al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestra alma. Vamos a trabajar con la energía del alma. Y vamos a llamar especialmente, ya que estamos con la energía del aprendizaje y la sabiduría, a la diosa Atenea, diosa griega de la sabiduría. Vamos a llamar al dios Tot, o el 3 veces grande, el famoso Hermes, ¿sí? También dicen que era, que es el dios de la sabiduría egipcia. Y vamos a llamar al arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría, además de todas las energías que nos acompañan en la mesa. Así que tenemos muchas energías de conocimiento y sabiduría con nosotros, que nos van a ayudar a hacer esta activación. Y hoy nos toca ir hacia la fuente. Vamos a poner las manos en nuestro corazón y vamos a sentir cómo nuestra energía se activa y conecta desde nuestro corazón para arriba hacia la corona. Sentimos cómo se abre el canal y vamos subiendo. Hacia el centro del corazón de la fuente, ese lugar lleno de luz y de amor del que venimos. Y vamos a sentir cómo estamos entrando en un castillo súper luminoso. Y ahí nos recibe un ángel. Nos abraza. Es un ángel que nos guía desde la fuente. Y nos va a dar algo. Este ángel viene preparado para darnos una esfera de luz.
Vamos a agradecerle por todo el cuidado, protección, por su sabiduría y por este regalo que recibimos. Tomamos esta esfera y la vamos a traer hacia nosotros. Vamos a ir bajando de a poco. Respirá. Vamos a ir a nuestra estrella del alma, que es un chakra que está por arriba del chakra corona. Vamos a activar este chakra para trabajar hoy. Y vamos a eliminar cualquier energía negativa o bloqueo que haya en este centro, que esté listo para ser liberado. Vamos a bajar a nuestra corona. Vamos a activar nuestro chakra corona y también a liberar cualquier energía negativa que pueda haber en este chakra. Vamos a expandir este centro. Y vamos a seguir bajando a nuestro chakra Ajna. Vamos a sentir este chakra. Lo vamos a activar. Y vamos a pedirle que libere cualquier energía negativa que esté bloqueándolo. Cualquier cordón energético que haya en este centro. Por delante y por detrás. Y vamos a seguir bajando a nuestro chakra garganta. Vamos a activar este chakra y le vamos a pedir que libere cualquier energía negativa. Sobre todo toda energía que esté bloqueando la capacidad de interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, de pensamientos, ideas. Y lo expandimos. Vamos a ir a nuestro chakra corazón. Vamos a sentir y activar el chakra corazón. Le vamos a pedir que libere cualquier energía que esté haciendo que nuestro corazón se cierre. Y lo vamos a expandir. Respirá. Cada vez que necesitas respirar. Vamos a ir a nuestro plexo solar. Vamos a activar este chakra. Le vamos a pedir que libere cualquier energía de ego que esté activada y que nos esté impidiendo
adquirir el aprendizaje, comprenderlo. Y vamos a expandir este chakra. No hay nada que no podamos aprender. Y tampoco hay nada que nos limite. No hay conocimientos de otros que nos limitan. No existe eso. Seguimos bajando. Vamos a nuestro chakra sexual o sacro. Vamos a respirar. Y activamos el chakra sacro. Y le permitimos que libere cualquier energía que esté bloqueando la capacidad de relacionarnos y comprender el conocimiento que otros nos quieran brindar. Respirá. Y bajamos a nuestras raíces. Aprendimos mucho de nuestros antepasados, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Vamos a liberar todos los aprendizajes que nos están bloqueando o que nos impiden evolucionar. Y que estemos listos para liberar en este momento, por supuesto. Cada uno de nosotros tiene sus propios aprendizajes y sus raíces. Y no estamos listos todos para las mismas cosas, ¿sí? Vamos a seguir bajando. Vamos a ir al chakra estrella de la tierra. También estamos aprendiendo de la madre tierra. Vamos a expandir este chakra activándolo. Y también vamos a expandir las raíces, ¿sí? Que me olvidé decirlo, expandimos las raíces. Y en nuestro chakra estrella de la tierra, si hubiera algún bloqueo, alguna energía que en este momento nos esté impidiendo conectar con la sabiduría de la naturaleza, la vamos a desbloquear. Sí, ya que nosotros somos hijos de la madre tierra, necesitamos integrar los conocimientos de la naturaleza. Y vamos a seguir bajando. Vamos a ir al centro del corazón de la tierra. Y ahí vamos a conectar con la madre tierra para recibir también la sabiduría que viene del amor de la tierra. De lo profundo del conocimiento de la tierra. Y vas a sentir cómo la energía empieza a subir también. Ese amor de la madre tierra sube. Y ahora vamos a ir a trabajar con nuestro chakra Ajna. Deja que la energía suba, sentí cómo sube por detrás de tu columna
y va de a poquito activando los centros por detrás, chakra raíz, chakra sexual, plexo solar, chakra corazón. Hacelo a tu ritmo. Suba despacito. Chakra garganta por detrás. Y conectamos con el ajna. Puedes sentir que tu corona se empieza a activar, que la energía también va conectando el ajna con la corona. Sí, entonces la energía fluye hacia arriba. Respira. Y ahora concéntrate en este centro. Sentilo. Sentí si todavía queda algún bloqueo. También sentí el centro del cerebro. Fíjate si está liviano o pesado. Sentilo por detrás. Respira. Permití que la energía se vaya moviendo, ¿sí? En este centro. Imagínate como si fueran aros de luz, ¿sí? Que se van moviendo. ¿Cómo está tu capacidad de aprender? Sentí qué te responde tu campo mental. Hay algo que liberar, algo que me está impidiendo desarrollar todo el proceso de aprendizaje. Respira. O al revés, estoy al máximo de mi aprendizaje, mi capacidad de aprender. Fíjate cómo se mueve también el plexo solar. Sentilo. ¿Sí? Porque nuestra mente y nuestro ego son muy amigos. Entonces, si sentís que hay algo que acá está molestando, liberá esa energía. ¿Sí? Es desde el corazón que aprendemos. ¿Sí? Esta energía nos ayuda a potenciar el conocimiento. ¿Hay algo que en este momento estás aprendiendo en tu vida? ¿Estás haciendo algún aprendizaje actualmente? ¿Cómo se siente ese aprendizaje? ¿Como algo que te apasiona o no tanto? Respira. Libera cualquier energía
que sea necesaria liberar. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Hay algo que te quedó pendiente? ¿O que tu alma te pide aprender? Respira. Y deja que la energía se mueva y te vaya mostrando y respondiendo. Vamos a pedirle a la energía que desbloquee nuestra capacidad de aprender. Y a medida que se va desbloqueando y se va limpiando, vamos a recordar que teníamos una esfera de luz que nos dio nuestro ángel guía. Sí, vamos a conectar esa esfera de luz a nuestro chakra ajna, a nuestro cerebro. Vamos a dejar que esa esfera de luz ilumine nuestra mente y nuestra conciencia. Y estamos así activando la virtud de aprender. Para que nuestra alma nos pueda transferir los conocimientos y nosotros podamos realmente aprenderlos. Sentí como la energía cambia, está moviéndose, se está iluminando. Y todo lo que estaba estancado, ¿sí? Empieza de a poquito a ir moviéndose y fluyendo la energía, reconectando todo tu cerebro. Vamos también, ya que estamos trabajando con el cerebro, a equilibrar la energía masculina y femenina. Sentí como dentro del cerebro se van ajustando naturalmente. ¿Sí? Por ahí algún lugar sentías que estaba más pesado, el otro más liviano. Y a medida que la energía se está moviendo, lo que está haciendo es darnos equilibrio. Permití que esto se dé. Respirá, se va a estar moviendo el plexo solar. A veces el plexo está muy activada la energía masculina, ¿sí? Entonces también se está equilibrando en el plexo. O a veces al revés. Bueno, poné las manos en tu corazón.
para integrar esta capacidad de aprender, de integrar los conocimientos, de reflexionar sobre el conocimiento y accionar desde el amor. Ahora podés repetir conmigo. Estoy abierta o abierto a aprender de la experiencia. Estoy abierta o abierto a aprender de la experiencia. Estoy abierta o abierto a aprender de la experiencia. Bueno, el corazón se está moviendo un montonazo, porque es una energía que conectó muchos centros, ¿sí? Trabajamos el plexo, trabajamos el corazón, trabajamos el ajna, la mente concreta también se fue moviendo, nuestra corona y nuestra estrella del alma, ¿sí? Trabajamos estos centros y fueron haciendo como una traducción de todo lo que se experimentó en esta meditación. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un montón de personas pasaron después, bienvenidos a quienes pasaron, a quienes se quedaron. Me cambió completamente la energía, estaba creo en una energía de estoy como en otra, ¿sí? Está muy, muy linda. Si alguno quiere compartir, comparta, si no la comparto yo. Voy a agradecer primero al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Sientan la energía de su alma porque está súper potente en este momento la energía del alma. Permitan que siga haciendo movimientos energéticos, cambios, que les dé información, anoten la información que les da, ¿sí? Porque va a ser muy útil. Y vamos a agradecer también a la diosa Atenea, al dios Tot, Hermes, al arcángel Jofiel, que bueno, que estuvieron trabajando, además de todas las energías que están en la mesa energética, que también nos estuvieron acompañando. Y luego les hago el videito de la mesa energética. Bueno, cuento un poco yo. Para mí esta fue una meditación bastante fuerte. Yo sentí mucho movimiento en este centro y no había planeado mucho trabajar el plexo solar, pero a medida que se iba desarrollando la meditación me di cuenta que muchas veces nuestras limitaciones en el aprendizaje tienen que ver con que en nuestro campo y sobre todo en la energía del ego programado hay ciertas como creencias y conocimientos que están tan estancados que nos cuesta cuestionar, ¿no? Es como, no me vas a mover esto. Entonces nuestra alma, como hoy trabajamos mucho con la energía del alma, estaba pidiendo hacer también cambios que muevan estas
estas rigideces, diríamos, de las energías más, de la vibración más baja del cuerpo. Todos tenemos todas las energías vibrando y todas nos sirven para cosas y son muy útiles. Sentí mucho esa conexión, ¿sí? También sentí cómo se expandía la energía de la mente muy fuertemente, así que realmente creo que fue una muy transformadora meditación. Bueno, eso es lo que comparto yo. Nuestros aprendizajes serán continuos. Sí, yo creo eso, pero digo, no desde el lugar de creer que no hay una voluntad, ¿no? No sé, o sea, trabajar la voluntad de aprender está buenísimo porque nos permite, como decía antes, conectar las energías del conocimiento con el nivel de la conciencia. Y entonces elevamos el conocimiento a un nivel más alto. Y digamos, esa es como un poco el objetivo, es no quedarnos con el uso de la memoria como tal, que obviamente está buenísimo tenerla y usarla, sino que expandirla a un nivel de ¿este conocimiento es útil o no es tan útil? ¿Realmente es positivo, es evolutivo o es involutivo? ¿No? Y entonces a partir de eso nos volvemos aprendices más poderosos, yo diría, como con otro nivel de entrega de lo que aprendemos, ¿sí? Y no desde un lugar de inconsciencia, de porque lo dijo tal, si a tal le fue bien. O sea, he escuchado muchas veces en mi vida gente creer que porque algo les funcionó a otro, porque todos lo hacen, está bien. Entonces, no, pasalo por tu corazón. A vos te parece que esto, si está bien para vos, yo lo acepto, pero pasalo por tu corazón para ver si realmente esto a vos te va a hacer bien. Que yo esté o no de acuerdo son cosas aparte. Muy bien, perfecto. Eso dije, eso quise. Está bien, me viene bien porque por algo lo dijiste y lo aclaré porque por ahí no lo había dicho antes. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Gracias a quienes me acompañaron, quienes hicieron la meditación conmigo, quienes pasaron. Pensé que no iba a venir nadie, siempre me da esa sensación al principio porque van avisando de a poquito y después ustedes van entrando y bueno, y se va haciendo el vivo, ¿sí? Como va saliendo. Quería hoy especialmente también agradecerles por seguirme, por los likes, por los comentarios, por, digamos, todo el amor que recibo, que a veces no se ve tanto reflejado acá, pero realmente yo lo recibo. Entonces, nada, quería agradecerlo y devolverlo. En parte, las meditaciones tienen ese objetivo, es devolver la energía amorosa que recibo, ¿sí? Porque más allá de digamos, lo que doy también recibo. Así que gracias por darme tanto cariño. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos el domingo que viene o algún otro día. Voy a ver si puedo seguir los domingos o hago algún cambio. Voy como cambiando cada tanto. Así de paso está bueno porque van ustedes. Si algunos pueden un día, otros pueden otro. Bueno, voy como rotando. Gracias por venir, Carlos. No importa, después ahora la haces, yo ahora la dejo grabada y la haces, no hay problema. Creo que estuvo bueno, después lo voy a mirar yo a ver cómo salió. Bueno, les mando un abrazo gigante y después les comento cuando hacemos la próxima meditación. Voy a seguir trabajando virtudes. Si alguno tiene alguna virtud que quiera trabajar, también me lo puede comentar.
Me quedan pendientes las autosanaciones, no las puedo hacer esta semana, estoy con mucho trabajo fuera también de lo que es sanación y bueno, voy tratando de balancear, pero las voy a hacer porque las tengo preparadas, o sea, solo me queda sentarme a hacerlas. Así que bueno, les mando un abrazo, que tengan una excelente noche de domingo y una muy buena semana llena de bendiciones.